Bueno, la clase de hoy va a ser enfocada a la parte de vectores y matrices. La clase pasada ya habíamos hablado sobre los vectores, hoy vamos a retomar el tema y luego procederemos a hablar sobre las matrices. ¿Listo? Entonces, nuevamente, los vectores son muy similares a las variables. ¿Listo? Es decir, eh, tienen una estructura que va arraigada a un tipo de dato, lleva un nombre simbólico y pues llevan un, digamos, tienen la opción de inicializarse o no. Entonces, podemos decir que los vectores son una estructura de datos, ¿listo? La diferencia entre una variable y un vector es que el vector puede almacenar varios elementos. Estos elementos tienen la característica de que son del mismo tipo de dato. ¿Listo? Esta es la condición que debe necesariamente cumplir. Es decir, ustedes pueden crear un vector, digamos una lista de elementos, por ejemplo, de tipo entero. Entonces pueden escribir números como 1, 5, 7, 10, o pueden crear un vector compuesto por elementos de tipo carácter. Entonces pueden colocar la letra K, L, M, N, etcétera. ¿Listo? Pero no pueden crear un vector que contenga, digamos, números y letras o algo así por el estilo. ¿Listo? Estos vectores vienen, digamos, se caracterizan por tener, o bueno, tienen un parámetro que es el tamaño. Entonces, pues este tamaño nos permite la cantidad de datos que nosotros queramos. Entonces, si nosotros decimos que tenemos un vector de 5 elementos, de un vector de tamaño 5, pues estamos diciendo que tiene 5 elementos. Entonces, por ejemplo, puede tener el número del 1 al 5. Otra cosa, estos vectores poseen o se les incrusta un índice, o también se conoce como subíndice. Este índice nos permite ir a la posición en específico del vector. Entonces esto va a quedar un poco más claro viendo este esquemita. Fíjense que aquí hay un vector, el vector lo simbolizaron como MyList y fíjense que es de 10 elementos, tiene un tamaño de 10. ¿Por qué? Porque va del 0 al 9. Entonces del 1 al 9 pues hay 9 elementos más el elemento en la casilla 0 pues tenemos 10 en total. Entonces de aquí podemos sacar una conclusión, que los vectores en Arduino inician desde el elemento, desde el índice cero, ¿listo? Entonces si yo les digo, necesitamos crear un vector de 20 elementos, entonces arranca desde el índice cero hasta el elemento n-1, donde n es el tamaño del vector. Entonces es decir, 20 menos 1, 19. Entonces iría desde el 0 al 19 para un vector de 20 elementos, o de tamaño 20, ¿listo? Entonces fíjense que a cada uno de estos le vamos asignando un valor, ¿listo? Pues recalco nuevamente, no se les olvide que el primer elemento del vector está en la casilla cero, es decir, utilizan el índice cero. Porque pasa mucho que cuando ustedes hacen, digamos, sus primeras aplicaciones, suelen llamar al primer elemento como el elemento número, digamos, el elemento en la posición uno. Y ese en realidad no es el primer elemento, el elemento del vector, sino que sería el segundo elemento del vector. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Digamos, el programa no les va a arrojar un problema, un error si ustedes colocan, si llaman un elemento en el subíndice uno, sino que simplemente la aplicación pues no les va a funcionar como ustedes quieren, porque pues no están llamando el elemento que pues en teoría debería ser. Vamos a ver las instrucciones que usaríamos en Arduino para poder utilizar los vectores. Entonces empecemos por la primera, que es la creación de un vector. Entonces, como les dije al inicio de la clase, entonces tienen arraigado un tipo de dato, luego del tipo de dato colocamos el nombre del vector, como lo vamos a llamar, y en corchetes vamos a colocar el número del tamaño, ¿listo? Ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos un vector de tipo de dato entero que lo llamaron miArray y de un tamaño de 5 elementos. Aquí hay otro ejemplo de un vector que lo llamaron vector, valga la redundancia, y de tipo flotante. ¿Listo? Este vector lo, digamos, lo crearon con 3 elementos. ¿Listo?
Nosotros también podemos crear el vector con valores iniciales. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El mismo que teníamos arriba, int, es decir, de tipo entero, lo llamaron mi array. En corchetes iría el tamaño, pero fíjense que en este caso no le colocaron tamaño. Es decir, cuando ustedes crean un vector con valores iniciales, no están obligados a colocar el tamaño del vector. El mismo vector va a tomar el tamaño de acuerdo a los elementos, a la cantidad de elementos que ustedes le hayan colocado en la inicialización. Es decir, este tendría tres, sería un vector de tres elementos. Igual tienen la opción de colocarle el 3 acá. La cuestión es que les debe concordar este tamaño con esta inicialización. ¿Listo? Bueno, ¿cómo podemos asignarle un valor a una posición del vector? Es decir, a una casilla de estas del vector. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, invocamos el vector y en corchetes colocamos la casilla o el índice o el subíndice, como lo quieran llamar, al cual corresponde el vector. Entonces, en este caso están diciendo que en la casilla 3, en el índice 3 del vector mi_array, asígnele un valor de 10. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, en este caso sería en esta posición. ¿Listo? Aquí le pondrían el 10. Ahora, ¿qué más sigue? ¿Cómo podemos leer el vector? Es decir, sacar un valor del vector. Entonces, fíjense, aquí crear una variable x cualquiera y a esa variable le van a asignar lo que tenga el vector en la casilla 3. Entonces, en este caso, x se reemplazaría con un 3 porque el vector en la posición 3 tiene un valor de 10. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de un vector creado. Entonces, fíjense en esto. Digamos, si ustedes quieren guardar los números del 10 al 100, ¿listo? Ustedes tienen dos opciones. La opción convencional es crear 10 variables. Entonces, ejemplo, la variable número 1 y le guarda el valor de 10. Otra variable, la variable número 2, le da un valor de 20. Crea otra variable, la variable número 3, le asignan un valor de 30. Y así sucesivamente, pues hasta llegar hasta el último elemento. ¿Listo? Esa es la opción convencional que hemos visto hasta la clase anterior. Pero fíjense que ustedes pueden hacer esta misma aplicación utilizando únicamente un vector. ¿Listo? Entonces, en vez de estar escribiendo, en vez de estar creando 10 variables, por ejemplo, así número 1, es decir, int número 1 igual a 10, int número 2 igual a 20, y así sucesivamente. En vez de hacer eso, pues ustedes crean un vector, dicen int vector números, por ejemplo, así lo quise llamar, y a él pues le van a agregar esos valores. Entonces empiezan a colocar 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente. Entonces fíjense, por un lado estamos ocupando menos espacio porque estamos utilizando únicamente un vector y no estamos creando 10 variables, y por otro lado estamos reduciendo la cantidad de código. En vez de colocar 10 líneas de código, pues colocamos únicamente una. ¿Listo? Bueno, entonces, Profe, sí señor, cuéntame. es que no, es que hay una, pues no sé si eso es a lo mismo que también se le llama punteros o no, o eso es otra cosa. ¿Punteros? No, no lo he escuchado. ¿Cómo son los punteros? No, pues es que era algo así como que tenía que ver como con asignación de posiciones de memoria, pero entonces no sé si tiene relación. Pues yo lo había visto que era algo que se utilizaba más que todo en C, ¿no? No en C++, sino en C. Entonces no sé si No, la, tendría la- la alguna verdad no los he relación. escuchado, pero sí, eh, pues yo sé que los punteros, o sea, lo que podría deducir es cuando uno tiene una memoria y esas memorias generalmente son matrices, ni siquiera son vectores, son matrices, son arreglos de vectores, y cuando uno habla de puntear, pues hace referencia a ir en específico a una dirección de toda esa matriz. Es decir, la memoria son matrices, unas matrices muy grandes donde ustedes van almacenando ceros y unos. Entonces, pues
podría decir que hace referencia al elemento. Entonces, pues creería que sí. O sea, en este momento no, pues digamos, no recuerdo haber escuchado ese término, pero podría asimilarlo o deducir lo que hace referencia a ello. ¿Listo, Alejandro? Ah, listo. Señor, gracias. Listo. Bueno, entonces, como les decía, una de las ventajas de los vectores es que nosotros reducimos la cantidad de código y generalmente utilizamos estructuras condicionales for para hacer el recorrido de esos vectores. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Nosotros podemos reducir la cantidad de código utilizando en el setup eh, un for. Entonces, digamos de esta manera. Entonces, fíjense que aquí crearon un vector que lo llamaron input array, es decir, este va a ser las entradas del Arduino, o sea, es decir, los pines que se van a configurar como entradas. Entonces lo declararon de tipo entero y lo están inicializando con estos valores. El 2, 3, 4, 11 y 13. Es decir, estos pines los van a configurar como entrada. Y aquí crearon otro vector que dicen que va a ser la salida. Es decir, del nombre podemos deducir que son salidas de tipo entero y estos van a ser los pines que se van a programar como salida. Entonces en el body setup, que es donde nosotros configuramos los pines, entonces por un lado utilizaríamos un for para las entradas y un for para las salidas. Entonces vean cómo recorremos un vector. Entonces utilizamos el pin mode y aquí vamos a ir utilizando el vector, ¿listo? Vamos a ir haciendo un recorrido del vector y recuerden que la segunda parte del pin mode pues es colocarlo como entrada o como salida. Entonces en este caso vamos a configurar todos estos pines como entradas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer el vector input array. Fíjense que aquí en corchetes vamos a ir colocando el índice. Entonces recuerden que arriba yo les decía que nosotros llamábamos al vector así. Entonces colocamos el nombre del vector y le colocábamos la casilla que queríamos pues leer. ¿Listo? Entonces fíjense como aquí colocamos la i va a ser un número variable. ¿Listo? ¿Qué nos dice este for? Entonces este for nos dice que esa i va a inicializar en 0, va a ir hasta 5 y se va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Listo? Entonces empieza el primer elemento, entonces es el 0, viene y entra. Y aquí va a decir lo que tenga el vector en su casilla 0, es decir, este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y el 4. Entonces el elemento 0 del vector, es decir, el 2, entonces el pin 2, decláremelo como entrada, ¿listo? Entonces viene y sube y se incrementa en 1, entonces 0 más 1, 1, ¿listo? Entonces viene y aquí me configura el pin. En este caso dice que lo que tenga el vector entradas en la casilla 1. Entonces la casilla 0, esta sería la casilla 1. Entonces en el pin 3 asígnemelo como entrada. ¿Listo? Viene y sube y vale 1, se incrementa en 1, 1 más 1, 2. Pregunta, bueno, se me ha olvidado esto. Pregunta, ¿y es menor a 5? Sí, porque y vale en este momento 2. 2 es menor a 5, entonces viene y entra acá. ¿Listo? Entra acá, entonces el vector que tiene en la casilla son 2, entonces 0, 1, 2, es decir, en el 4. Entonces el pin 4 lo va a asignar como entrada, viene y sube y se incrementa en 1, entonces 2 más 1, 3. Pregunta, ¿y es menor a 5? Sí, 3 es menor a 5, entonces viene, entra y ejecuta esta sentencia, entonces en la casilla 3, es decir, al pin 11 asígnemelo como entrada, ¿listo? Después de terminar este for, es decir, cuando él llega a 5, entonces fíjense bueno, continuémoslo para que vean. Y vamos en 3. Entonces viene, sube, se incrementa en 1, es decir, 3 más 1, 4. Pregunta, ¿y es menor a 5? Sí, 4 es menor a 5. Entonces viene el vector en su casilla 4, sería 0, 1, 2, 3, 4, que es este. Al pin 13, déjemelo como entrar. Viene y sube y se suma en 1. 4 más 1, 5. Pregunta, ¿y es menor a 5? No, 5 no es menor a 5. 5 es igual a 5. Entonces, este ciclo for ya se rompe, sale de acá y viene a ejecutar lo que siga del programa. Entonces, aquí que tenemos la configuración de la salida.
de los pines de salida, tal cual. Entonces, hasta que, ¿hasta dónde va? Entonces, hasta la cantidad de elementos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, por eso es que va hasta el número 7. ¿Listo? Entonces, inicia, fíjense que aquí inicializa en 0, viene acá. Entonces, lo que tenga el vector output en su casilla 0, que sería este, entonces al pin 5, asignémelo como salida. Viene y sube y se incrementa en 1, entonces 0 más 1, 1. Pregunta, ¿y es menor a 7? Sí, 1 es menor a 7. Entonces viene, me configura ese pin, el pin correspondiente al vector output array en el elemento 1. Entonces, elemento 0, elemento 1. Decir al pin 6 me lo configura como salida, sube, se suma en 1, entonces decir, y quedan 2. Viene acá, el vector en el elemento 2 es 0, 1, 2, decir el 7 le asigna como salida y así hasta llegar al último, ¿listo? Esa es la parte de vectores, vamos a proceder a hablar sobre las matrices, ¿listo? Las matrices son muy similares a los vectores, ¿listo? De hecho, las matrices están compuestas por varios vectores, ¿listo? Entonces, nuevamente, las matrices son estructuras de datos, es decir, que poseen, digamos, poseen diferentes elementos dentro de un mismo arreglo. La diferencia entre una matriz y un vector es la siguiente. El vector está compuesto por una sola fila. Fíjense, una sola fila. Mientras que las matrices están compuestos por varias filas, ¿listo? Es decir, el vector tiene una fila y varias columnas. Las matrices tienen varias filas y varias columnas, tal como lo ven acá. Entonces vean esta tabla, fíjense que tiene una fila, dos filas, tres filas, una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas. Esto sería una matriz. Este de acá, pues es un vector evidentemente, solo tiene una fila y varias columnas. Este también es, obviamente es un vector, fíjense que solo tiene una fila, solo que aquí pues lo escribieron pues de forma como una fila, ¿listo? Como una fila, perdón, varias filas y una sola columna, pero pues es lo mismo, la cuestión es que es de una sola dimensión. Las matrices pues son multidimensionales. Igual que los vectores también tienen unos índices para poder llamar los elementos de la matriz. Entonces, en este caso necesitaremos dos índices. Un índice para la fila y otro índice para la columna. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos diciendo el elemento en la fila 3 columna 2. Entonces, fila 3. Entonces, recuerden lo que les decía, siempre inicia del índice 0. Fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. Y columna 2. Columna 0, columna 1, columna 2. Es decir, hacemos referencia a este elemento. El C en su casilla 3, 2 sería este, el menos 2. ¿Listo? ¿Cómo lo escribimos en programación? Así. Entonces colocamos el nombre de la matriz y colocamos dos corchetes seguidos. Uno para la fila y el otro para hacer referencia a la columna. Entonces, fíjense, este pues sería el A00, este sería el A01 porque estaría en la columna 1, este sería el A02 porque está en la columna 2. Fíjense que todo esto, el primer índice está en 0 porque todos estos elementos están en la fila 0. Fíjense en este, por ejemplo, en este que ya el índice cambió, ahora el índice está en 1 porque está en la fila 1 y aquí estaría en la columna 1. ¿Listo? Vamos a ver entonces los comandos que utilizaríamos para poder utilizarlos en Arduino, que es prácticamente lo mismo que con los vectores. Entonces, igual, en este caso, para crear una matriz, entonces tenemos que colocar el tipo de dato, en este caso coloqué un tipo de dato entero. Recuerden que hay varios tipos de datos, por ejemplo, si colocamos string, hacemos referencia a que van a ser pues caracteres, nombres, ciudades, lo que ustedes quieran, que va con letras. ¿Listo? En este caso, pues estoy utilizando el tipo entero, que es lo que solemos usar en pues en lo concerniente a nosotros. De pronto, otro tipo de dato que utilicemos normalmente nosotros en nuestras aplicaciones serían los flotantes para obtener números con punto decimal. Bueno, eh, ¿qué más? Entonces aquí fíjense, crearon una matriz que pues la nombraron
la nombramos matriz, ese nombre es aleatorio el que quieran, y están diciendo que tiene un tamaño de 5 en las filas y un tamaño de 3 en las columnas. Y aquí lo están inicializando. Entonces, para inicializarlo, recuerden que va dentro de llaves, ¿listo? Van unas llaves y van unas llaves internas que esas llaves van a hacer referencia a cada fila. Entonces, esta sería la primera fila, la segunda fila, bueno, es decir, la fila de índice 0, la fila de índice 1, la fila de índice 2, la fila de índice 3 y todas estas filas pues se van separando con comas. Internamente estaríamos colocando las columnas, entonces si quiere escribámoslo matricialmente para que ustedes vean cómo formaría esta matriz. Entonces, esta matriz pues sería igual a... Bueno, más bien quitémosle esto porque no queda incómodo escribirlo. Entonces, el primer valor es el 1, sigue el 2, sigue el 3. Esto sería la primera fila. Ahora pasemos a la siguiente fila. Entonces venía el 4, el 5, el 6, luego el 7, el 8, el 9. ¿Sí? Fíjense que vamos, cada una de estas es una fila. Vean, cada una de estas es una fila. ¿Listo? Matricialmente, digamos matemáticamente, la veríamos de esta manera. Bueno, igual ahí pues nos falta colocar estas dos otras filas. Bueno, algo importante, ¿cómo podemos recorrer una matriz? Ya vimos cómo recorrer los vectores. Es muy similar como recorrimos los vectores, solo que ahora pues tenemos que utilizar dos ciclos for. Un for para recorrer un vector para recorrer la parte de las filas y otro vector para recorrer la parte de las columnas. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Aquí tenemos un vector que crearon de 4 filas y 3 columnas. ¿Listo? Y lo inicializaron con estos valores. Aquí tenemos los for que les estaba diciendo que va un for dentro de otro for. Vean esto. ¿Listo? Entonces, en el for exterior vamos a colocar la parte de la parte de las filas, ¿listo? Este va a recorrer las filas. Y en el vector del interior va a recorrer las columnas. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Entonces, empecemos a hacer el recorrido para que vayan viendo cómo se hace. Entonces, empezamos por el primer for. Entonces dice i es igual a 0, i es menor a, i va a ir hasta 4, claro, son 4 elementos en las filas, perdón, está compuesto por 4 filas, y va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces inicializa ahí en 0, viene, entra acá y me va a ejecutar esto que hay acá. Entonces fíjense que ahora j inicializa en 0, va a ir hasta 3, claro, porque las columnas van hasta 3, y se va a ir incrementando. Entonces, i y j empiezan en 0, 0, ¿listo? Entonces, aquí estamos diciendo que vamos a escribir una salida analógica al pin 5, le damos a enviar lo que tenga la matriz en su casilla 0, 0, es decir, fila 0, columna 0. Es decir, fila 0, columna 0. Entonces, a este pin 5 le van a enviar un valor de 10. ¿Listo? Recuerden que la salida es PWM. Cuando es con análogo, pues va desde 0 hasta 255. Entonces viene y sube. J se incrementa en 1. Entonces J 0 más 1 pues queda en 1. Pregunta J es menor a 3. Sí, 1 es menor a 3. Viene acá. Al pin 5 le va a enviar lo que tenga la matriz en la fila 0, porque I no se ha incrementado. J sí, en la fila 0, columna 1. Fila 0, columna 1. Columna 0, columna 1. ¿Listo? Entonces, al pin 5 le va a enviar un 0. Entonces viene, J se suma, J en este caso vale 1, entonces 1 más 1, 2. Pregunta, ¿J es menor a 3? Sí, 2 es menor a 3, viene acá. Entonces ahora lo que tenga la matriz en su fila 0, columna 2, es decir, fila 0, columna 0, columna 1, columna 2. Entonces le voy a enviar un valor de 80 a ese pin 5, viene y sube, J se incrementa en 1, entonces 2 más 1, 3. Y pregunta, ¿J es menor a 3?
no, porque j en este momento vale 3 y 3 no es menor a 3, 3 es igual a 3, ¿listo? Entonces se rompe este ciclo for, viene y sube acá y se incrementa en 1, entonces y en este momento vale a 0, entonces 0 más 1, 1. Pregunta, ¿y es menor a 4? Sí, 1 es menor a 4, entonces viene acá, entra el primer ciclo for y j vuelve a inicializar en 0. Entonces aquí pregunta, j es igual a, perdón, j inicia en 0, entonces viene acá. Entonces al pin 5 le va a enviar lo que tenga la matriz en su fila 1, porque ya ahí se incrementó en su fila 1, columna 0. Entonces fila 0, fila 1, columna 0 es este. Entonces en este caso le va a enviar un 100 al pin 5. Viene, sube, j se incrementa en 1, entonces 0 más 1, 1, viene, y entonces ahora va a evaluar la matriz 1, fila 1, columna 1, es decir, este elemento, fila 1, columna 1. ¿Listo? Sube y j se incrementa en 1, es decir, ahora quedan 2, entonces le va a enviar lo que tenga la matriz en su fila 1, columna 2. Entonces va a enviar este. Y sube y j se incrementa en 1, entonces quedan 3, 3 no es menor a 3, entonces se rompe este for, viene aquí y se incrementa en 1, entonces 1 y vale en este momento 1, entonces 1 más 1, 2, pregunta, ¿y es menor a 4? Sí, porque 2 es menor a 4 y viene aquí y nuevamente vuelve y hace todo el proceso hasta terminar todo esto, ¿listo? Entonces ya ahí habríamos terminado la parte teórica y vamos a proceder a hacer la aplicación, ¿listo? Entonces, iniciemos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya les voy a mostrar en Proteus qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer dos partes, ¿listo? La primera parte va a ser una secuencia de 5 motores, ¿listo? O sea, vamos a cambiar la secuencia del encendido y apagado de los motores mediante un botón, ¿listo? Entonces, iniciemos. Recorremos un poquito más esto. Entonces, iniciemos. Fíjense, aquí se me prendió el motor 2 y el motor 4. Si yo acciono nuevamente ese botón, me va a cambiar la secuencia. Fíjense, ahora se me prendió el motor 1, el motor 2 y el motor 5. Si acciono nuevamente el botón, me va a accionar otros motores. Me va a accionar el motor 1, el motor 3 y el motor 4. Y si lo acciono otra vez, va a volver a la primera secuencia. Es decir, yo tengo únicamente 3 secuencias. Programé 3 secuencias. ¿Listo? Aquí vuelve a la secuencia 1. Si lo acciono, va a la secuencia 2. Si lo acciono, va a la secuencia 3. Y si lo acciono, va y vuelve nuevamente a la secuencia 1. Entonces vamos a programar esa primera parte, que es muy sencilla. Entonces vamos a crear primero las variables, vamos a crear la matriz. Entonces creamos la matriz, coloquémosle números, digamos secuencias. Coloquémosle matriz secuencia, ¿listo? Y vamos a inicializarla, ¿listo? Entonces aquí colocamos la cantidad de elementos que vaya a utilizar. Estas van a ser las filas. Entonces, ¿cómo voy a ordenar mi matriz? De la siguiente manera. Voy a colocar, dentro de esa matriz voy a agregar los pines que voy a utilizar y voy a agregar las 3 secuencias. ¿Listo? Entonces, la primera columna de mi matriz van a ser los motores. ¿Listo? La primera columna. Es decir, que ¿cuántas filas tendrá? 5, porque son 5 motores. Entonces, empezaría, ejemplo, los pines que acá, ¿listo? ¿Por qué estoy utilizando estos pines aquí en especial? Estos pines que estoy utilizando porque estoy utilizando el PWM y la siguiente aplicación que voy a hacer con este mismo circuito es cambiarle la velocidad a estos motores, ¿listo? Entonces por eso estoy utilizando los PWM, fíjense. Este viene conectado al pin 6, este al pin 9, 10, 11, todo esto son PWM porque tienen ahí el simbolito que es para PWM, ¿listo? Entonces, tengo los motores aquí en el pin. Este vendría al pin 5, el siguiente va en el pin 6, el siguiente va en el pin 9, el otro va en el pin 10 y el otro va en el pin 11. ¿Listo? Esta sería la primera columna de mi matriz. Y ahora las otras 3 columnas van a hacer referencia a las 3 secuencias. Entonces, supongamos que queremos hacer esta secuencia así.
aleatoria, ¿listo? No es porque tenga que ser así, simplemente estoy aquí dando pues un ejemplo, ¿no? Entonces digamos que vamos a hacer esta secuencia, esta va a ser la primera secuencia, es decir, en la primera secuencia el primer motor se va a encender, el tercer motor se va a encender y el cuarto motor se va a encender, es decir, el segundo y el quinto motor van a estar apagados. Supongamos que en la otra secuencia yo voy a colocar que el primer motor ya quede apagado, el segundo motor se encienda, el tercer motor siga encendido, el cuarto motor se apague y el último motor siga apagado. Digamos que lo quiero hacer así. Entonces la segunda secuencia, el primer motor que va en el pin 5 va a estar apagado, el segundo motor que va en el pin 6, es decir, este que va en el pin 6, va a estar prendido, el tercer motor que va conectado con este relé, todos van conectados a relé, ¿no? Para la parte de potencia. El tercer motor que va conectado al 9, queremos que esté prendido, y el cuarto y el quinto motor estén apagados, ¿listo? Y así, pues nos faltaría una columna más. ¿Listo? Entonces, si quiere, escribámosla, pues algo aleatorio, ¿no? No es que tenga que ser así. ¿Listo? Entonces, esto lo escribiríamos ahora pues en nuestro código. ¿Listo? Entonces, recuerden, en las llaves pues vamos colocando las filas. ¿Listo? Entonces la primera fila dice 5, 1, 0, 0. ¿Listo? Esta sería la primera fila. Y recuerden que todo va separado por comas. La siguiente fila, 6, 0, 1, 0. La tercera fila, 9,1, 1, 1. La cuarta fila, 10,1, 0, 1. Y la última fila sería 11,0, 0, 1. Y aquí me sobró esto. Esto no va acá. ¿Listo? Listo. Entonces compilemos. Ah, bueno, aquí nos falta el punto y coma. Entonces coloquemos el punto y coma para poder compilar. Entonces guardamos el proyecto y listo. Bueno, aquí me dice que hay un error al inicializarlo, entonces veamos que coloqué aquí mal. Requiere un elemento para inicializar. A ver, aquí tenemos... Ah, bueno, qué pena, se nos olvidó los corchetes. Evidentemente tiene que llevar sus corchetes, ¿no? Sin sus corchetes, pues no nos va a funcionar. ¿Listo? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas y 4 columnas. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya lo habríamos creado y fíjense que ya no me bota error. ¿Listo? Ahora en el voice setup lo que voy a hacer es recorrer ese ciclo, ¿listo? Pero entonces se nos olvida la otra entrada, ¿listo? Estos son todos estos son, pues, aquí ya se colocaron los, digamos, los pines de salida, que son todos estos, ¿no? Que ahorita los vamos a configurar, ¿no? Pero entonces coloquemos nuestro botón de secuencia, ¿listo? Coloquémoslo en el pin 0 para que concuerde con nuestra simulación. Para cambiar de secuencia utilizamos el pin 0 del Arduino. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces este lo vamos a, pues, a crear como entrada, obviamente. Entonces vamos a crear el for. En el for pues vamos a ir recorriendo nuestro circuito. ¿Listo? Bueno, sí. Entonces colocamos in igual a 0. Punto y coma, los for llevan punto y coma, y menor ¿a qué? Aquí vamos a recorrer las filas, ¿listo? Entonces son 5 filas. Y vamos a incrementarlo en 1, ¿listo? De 1 en 1, ¿listo? Ahí ya tendríamos el ciclo for. Entonces lo que yo les mostraba hace rato. Entonces colocamos la palabra reservada pin mode y recuerden que la primera parte del pin mode pues sería el pin correspondiente y la segunda parte cómo se va a configurar. Estos pines, lo que vamos a hacer acá es configurarlo como salida. ¿Listo? Y aquí en esta parte, pues entonces vamos a colocar los pines, los que vamos a configurar como
como salida. Fíjense que son estos, ¿listo? Es decir, todos los elementos de la primera columna, es decir, de la columna cero. Todos estos que ven acá, ¿listo? Entonces aquí podemos ver que nuestra matriz es constante en su columna, ¿listo? Es decir, en su columna cero. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo. Vamos a tomar todos estos valores de acá y los vamos a configurar como salidas. Entonces, este sí va a ser, pues en las filas son las que vamos a ir recorriendo. Entonces, hagamos el ejercicio para que ustedes vayan viendo. Entonces, y inicializan 0, va a ir hasta 5, que es la cantidad de filas, y se va a ir incrementando de 1 en 1. Aquí vamos a configurar el pin. Entonces, aquí es donde, pues, colocamos el pin que es. Entonces, dice, la matriz secuencia en su fila I, en este caso I vale 0, entonces en su fila 0, columna 0, es decir, fila 0, columna 0, ¿listo? Es esta. Lo va a configurar como que, como salida. Entonces, el pin 5 se va a configurar como salida. Entonces viene, luego sube y se incrementa en 1, entonces 0 más 1, 1. Pregunta y es menor a 5, sí, 1 es menor a 5, viene acá, me va a configurar ahora este otro pin como salida. Entonces, en la fila 1, columna 0, entonces fila 0, fila 1, columna 0, este. Entonces, al pin 6, configúremelo como salida. ¿Listo? Viene, sube y se incrementa en 1. Entonces, y en este caso queda valiendo 2. ¿Listo? Entonces lo mismo, viene aquí lo que tenga la matriz en su fila 2, columna 0, entonces fila 0, fila 1, fila 2, columna 0, entonces al pin 9 configúrele como salida. Fíjense que vamos a tomar todos estos pines, ¿listo? Y así sucesivamente. Estos de acá, pues los siguientes, pues son los unos y ceros para la secuencia, es decir, se prenden o se apagan los motores, ¿listo? Ahí ya configuramos los pines de salida. Ahora configuremos pues eh, el pin para enviar la secuencia, pues configurémoslo como entrada, ¿listo? Nos falta solo eso. Entonces sería el botón sec como entrada, ¿listo? Es decir, el pin 0, porque botón sec vale 0, entonces el pin 0, configurémoslo como entrada, ¿listo? Ahí ya hicimos la configuración. Si ustedes entendieron muy bien todo lo que estaba explicando de la parte de las matrices, cómo creamos esta matriz y todo eso, pues ya el resto va a ser súper sencillo, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué procede? Lo siguiente es ya crear nuestro programa. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es si el botón se presionó. ¿Listo? Entonces, obviamente tenemos que colocar Digital Read para verificar si el pin se ha accionado. Entonces, si el botón SEC se ha accionado, es decir, si es igual a 1, recuerden que debe llevar dos iguales en las condiciones. Si colocan solo uno, no les va a funcionar, ¿listo? Porque 1 es para asignar, 2 es para evaluar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntar si el botón se ha presionado, ¿listo? Si se ha presionado, ¿qué va a hacer? Va a ir a una función, ¿listo? Una función que vamos a crear ya, ¿listo? Entonces colocamos aquí la función, entonces creamos la secuencia, entonces, perdón, creamos la función, la voy a llamar secuencia. Y fíjense que la estoy creando con void. La clase pasada, lo que tenían de tarea ustedes hoy, pues debían crear unas funciones y o bueno, la clase pasada veíamos unas funciones y esas funciones llevaban un tipo de dato y recibían adentro de los paréntesis un int, ¿listo? Un vector de tipo entero. ¿Por qué? Porque yo le estaba enviando valores cuando llamaba la función. En este caso no voy a enviar valores, voy a utilizar variables globales, simplemente pues voy a enviar lo que voy únicamente a ejecutar lo que haya en esta parte del código, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos aquí a hacer aquí en la secuencia? Entonces, vamos a empezar a asignarle a cada uno de estos pines, les vamos a asignar pues su correspondiente 0 o 1 de acuerdo a la secuencia que estemos. Es decir, si estamos en la secuencia 1, pues
va a venir a asignarle a estos pines estos valores. Es decir, como si tuviéramos, por ejemplo, un igual acá, por ejemplo, ¿no? Que si está en la secuencia 1, pues tomaría estos valores, si está en la secuencia 2, pues tomaría estos valores, si está en la secuencia 3, tomarían estos tres valores. ¿Listo? Listo, entonces, eso es. Entonces vamos a programar esto. Entonces lo que hay que hacer evidentemente pues es colocar un for. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a ir recorriendo pues nuestro vector. Entonces primero programamos las filas tal como lo hicimos allá arriba. Las filas ¿hasta dónde van? Hasta 5. ¿Quién lo dice? Pues acá lo tenemos. Las filas van hasta 5 y las vamos a ir incrementando. Entonces aquí en los corchetes vamos a colocar lo que nosotros queremos ir haciendo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a colocar? Entonces vamos a colocar pues el digital write, el comando para enviar los valores a la matriz. ¿Listo? Bueno, ¿qué valores le vamos a enviar? Entonces, recuerden, aquí van dos partes. La primera parte es el pin correspondiente y la segunda parte, pues vamos a enviar si es 1 o 0. Es decir, aquí vamos a enviar la secuencia, en qué secuencia estemos. Y aquí, pues vamos a decir qué pin, ¿listo? Entonces, como yo les decía hace un rato, los pines, ¿dónde están? En el elemento, en la columna 0. ¿Quién lo dice? Pues lo pueden ver acá. Los pines están guardados en la columna 0 de la matriz. Entonces aquí de una vez ya sabemos que colocamos matriz, secuencia y colocamos sus dos corchetes. La columna, va a ser 0, va a ser constante. Y lo que vamos a ir rotando es la i, que es decir, las filas. Entonces fíjense, fila 0, columna 1, pues el 5. Fila 1, columna 0, el 6. Fila 2, columna 0, el 9. Y así sucesivamente. Esos son digamos, los valores que va a ir tomando esta parte, que son los pines. Entonces él empieza al pin 5 tal, al pin 6 tal, al pin 9 tal. Entonces aquí vamos a colocar el valor que van a tener. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces escribimos matriz secuencia y colocamos sus dos corchetes. ¿Listo? Entonces aquí hay que ver algo. La i, pues, normal. Pues él va a ir, obviamente, rotando porque, pues, lo normal. Va a ir rotando de acuerdo a todo esto. ¿Por qué? Porque al pin 5, por ejemplo, si está en la secuencia 1, asígnele este. O si está en la secuencia 2, pues asígnele este. O si está en la secuencia 3, pues asígnele este. Entonces, tanto el pin como el valor que le vayamos a dar, los unos y ceros, están en la misma fila. ¿Listo? El pin 5 puede recibir cualquiera de estos tres valores dependiendo en qué secuencia estemos, de acuerdo a cuando que presionamos el botón de secuencia. ¿Listo? Igual vea el 6. Este 6, digamos, esto todo es una fila, y fíjense que el 6 va a tomar cualquiera de estos elementos, es decir, están en la misma fila. Lo que tenemos que hacer es ir recorriendo la columna. Pero entonces, vean, si nosotros accionamos el botón de secuencia, lo presionamos, entonces cuando lo accionemos, pues él va a venir acá y me va a ejecutar la primera secuencia. ¿Listo? Entonces él tiene que ejecutarme la primera secuencia que tengamos. Entonces, sueltan el botón y él se debe quedar ahí ejecutando esa secuencia. Entonces, tenemos que crear entonces una variable. Entonces, creémosla acá de tipo global, una variable que vamos a llamar j. Y vamos a Profe, ir. qué pena. Sí, Pues es señor, que cuéntame. yo no le entendí muy bien esta parte del programa. Sí. Esta última, donde está el void de la secuencia, en donde dice digital write matriz secuencia y 0. Pues es que ¿Este cero? no le entendí por qué. Sí, ¿Este digamos, cero? esta parte otra vez vuelve a recorrer la matriz. Sí, aquí ya vamos a empezar con Digital Bright, pues vamos a empezar a enviar las salidas. Es decir, aquí arriba pues estábamos configurando los pines como salidas. Aquí lo que vamos a hacer es ya asignarle a esos pines los valores. ¿Qué valor? Los unos o los ceros, dependiendo de las secuencias. Entonces, si estamos en la secuencia 1, entonces al pin 5 se le va a dar un valor de 1, al pin 6 se le va a dar un valor de 0,
al pin 9 se le dará un valor de 1 y así para el 10 y el 11 tomar estos. Si estamos en la secuencia 2, entonces al pin 5 le vamos a dar un valor de 0, al pin 6 le vamos a dar un valor de 1, al pin 9 le vamos a dar un valor de 1. Entonces, por un lado, el pin que vamos a utilizar, pues va a ser alguno de estos, ¿listo? Bueno, es decir, todos estos les vamos a asignar los valores. ¿Cuáles? Alguno de estos. Entonces, por eso es que coloco aquí en la columna un cero, porque sabemos que los pines están en la columna cero. ¿Sabe? Ya lo sabemos que Ah, están ya. en la columna cero. Entonces dejamos este cero constante y esta ahí pues es la que va a ir cambiando. Entonces esa ahí va desde cero hasta 5. ¿Por qué? Porque, bueno, va hasta 5, perdón. ¿Por qué? Porque hay 5 filas. Entonces ya esta sería la parte del pin. Ahorita cuando lo ejecutemos, digamos en la mente, vamos a ir viendo que sí concuerda. ¿Listo? Entonces aquí me faltaba la parte de lo que le vamos a enviar. Le vamos a enviar un 1, le vamos a enviar un 0, ¿qué le vamos a enviar? Entonces, dependiendo de cuántas veces hemos accionado pues, el botón, pues vamos a ir cambiando de secuencia. Entonces tenemos que colocar una variable que yo creé aquí como j, inicialicémosla en 0. Esta variable j es la que me va a ir recorriendo la secuencia, ¿listo? J lo van a, eh, lo van a relacionar con la secuencia, el número de secuencia, la uno, la 2 o la 3. Entonces aquí lo que les decía, entonces aquí vamos a crear un if, es decir, aquí cuando, si alguien acciona el botón, entonces vamos a venir a evaluar acá. Vamos a preguntar, bueno, primero no les voy a explicar esto. Entonces, cada vez que se acciona el botón, J se va a incrementar en 1. ¿Listo? Entonces, él arranca en 0, el programa está ahí quieto. Fíjense, si nosotros no accionamos nada, entonces parémoslo, paremos la simulación, ejecutámosla. Fíjense que si nadie ha accionado el botón, el programa no hace nada, tal cual como lo estamos programando acá. Si nadie acciona el botón, el programa no va a hacer nada. ¿Listo? En el momento en que una persona accione el botón, pues va a entrar acá. Lo primero que va a hacer es decir, venga, J incrementemela en 1, es decir, cada vez que ustedes accionan el botón, esa variable J se va incrementando en 1. Entonces, J se inicializó en 0. Entonces, J, entonces 0 más 1, 1. J va a valer 1 en este caso, ¿listo? Y va a ir a la secuencia, ¿listo? Y va a venir entonces acá, llama a la secuencia y viene acá y ejecuta esto. Aquí es donde vas a J, ¿listo? Entonces, ejecutémoslo para que vean que sí funciona. Entonces, alguien acciona el botón, J se incrementó en 1, viene y llama la función secuencia, viene aquí a esta parte del código y viene y ejecuta este for. Entonces el for inicia y inicializa en 0 y va hasta 5 y se va incrementando en 1 en 1. ¿Y qué va a hacer? Lo que hay acá. Va a enviar una señal a unos pines. Entonces empieza y dice, venga, al pin I0, entonces I en este momento vale 0, entonces al pin de la fila 0, columna 0 de la matriz secuencia, es decir, fila 0, columna 0, es decir, este. Al pin 5, envíemele lo que tenga la matriz secuencia en IJ y vale 0. ¿Listo? Y todavía vale 0. Y J vale 1, porque cuando accionamos el botón, J se incrementó en 1 y luego vino y ejecutó secuencia. Entonces, fila 0, columna 1. Fila 0, columna 1. Fíjense, ahí me está concordando. Tomo el primer elemento de esta secuencia, la secuencia 1. Listo, tomo este elemento. Ahí vamos bien. Ahora viene, sube y se incrementa en 1. Es decir, 0 más 1, 1. Pregunta, ¿y es menor a 5? Sí, 1 es menor a 5. Viene acá y me va a enviar al pin con fila 1, porque ahí ya vale 1. Fila 1, columna 0. Entonces, fila 0, fila 1, columna 0. ¿Listo? Al pin 6, envíemelo, asígnemele el valor que tenga la matriz en su valor fila 1, porque ahí vale 1, columna 1. ¿Listo? J vale 1 porque no hemos terminado este for. ¿Listo? Y nadie ha vuelto a accionar el botón de secuencia. Entonces, fila 1, columna 1. Entonces, fila 0, fila 1, columna 0, columna 1. Tomo, entonces le va a enviar al pin 6 un valor de
0, ¿fue que dije? Sí, un valor de 0. Entonces fíjense que nos está concordando. El pin 6, es decir, el que va conectado al segundo motor, se le asigna un valor de 0. Entonces, tiene que tomar todos estos valores, todos estos motores, para que se cumpla ¿cómo es que se llama? La primera secuencia. Entonces viene y sube y se incrementa en 1, es decir, quedó en 2, 2 es menor a 5, entonces viene y aquí otra vez. Entonces, al pin que está en la fila 2, columna 0, entonces fila 0, fila 1, fila 2, columna 0, entonces al pin 9, asígnemele un valor de lo que tenga la matriz en la fila 2, columna 1. J vale 1 en todo esto, ¿listo? Hasta que termine el for y alguien vuelva y accione el botón secuencia. Entonces, tomaría este, ¿no? Columna 0, columna 1 de la fila 2, ¿listo? Entonces le asigna un 1 a ese pin 9, es decir, este, ¿listo? Y así hasta el último motor, ¿listo? Entonces cuando I van 4, entonces se incrementa, y se incrementa en 1, entonces 5 es menor a 5, no, se rompe este ciclo for y viene el void loop y se queda ahí, él se queda ahí ejecutando, se pregunta, ¿se ha presionado el botón de secuencia? No, entonces no haga nada, quédese ahí quieto y se queda ahí preguntando, 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 hasta que alguien presione el botón secuencia. Entonces, hasta este momento, pues, ¿qué hemos analizado? Que si nadie acciona el botón de secuencia, pues no pasa nada. Si alguien acciona el botón de secuencia, pues se va a ejecutar la primera. Bueno, entonces venga, más bien carguémoslo para que ustedes vean más bien. Más bien carguemos el programa. Porque ahí tiene otros, carga otro archivo. Listo, ya lo compilamos, venimos acá, cargamos el archivo y ejecutemos y veamos hasta dónde hemos analizado. Entonces, nadie acciona nada, los motores están quietos. Los accionamos, se prenden los motores. Entonces, aquí tenemos un error. ¿Qué error? Nos falta algo. Recuerden que la clase pasada yo les decía a ustedes que hay que colocar un botón, hay que colocar un temporizador, un delay, para garantizar que la persona accione y deje de accionar. ¿Por qué? Porque si yo no coloco este delay, pasa eso que acaba de pasar. Viene y se vuelve loco. O sea, viene, me ejecuta esto, hace este for y todo eso lo hace tan rápido, vuelve y sube porque vuelve y se da cuenta que el botón está accionado. Todo esto lo hace en fracciones de milisegundos. Entonces, claro, pues yo eventualmente pues no alcanzo a hacer el accionamiento tan rápido. Entonces pasarán 100 milisegundos, en unos 100 milisegundos, pues este if se habrá, digamos, se habrá ejecutado, póngale unas 20 veces. Entonces, claro, pues todos los motores pues se accionan. Entonces, hay que colocar este delay para esperar que la persona suelte el botón. Que yo les decía la clase pasada, si el programa va de pronto para personas de edad, pues 500 milisegundos quizás sea muy poco. Más bien colocar por ahí un segundo. ¿Listo? Entonces, listo, ahí ya nos funciona. ¿Listo? Entonces, veamos. Entonces, accionamos el botón y inicia la primera secuencia. ¿Cuál era la primera secuencia que habíamos programado? El primer motor se prende, el tercer motor se prende y el cuarto motor. Entonces, el primer motor se prende, el tercer motor se prende y el cuarto motor. ¿Listo? Nos funcionó. Bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Ahí ya íbamos. De hecho, si lo acciono, viene y cambia otra secuencia. ¿Listo? A la segunda secuencia. Fíjese. Segunda secuencia se acciona el motor 2 y se prende el motor 3. ¿Listo? Y se acciona la tercera, pues se acciona los otros tres. ¿Listo? ¿Qué son estos? Los tres últimos motores se accionan. ¿Listo? Nosotros debemos limitar, fíjense, ahora lo que pasó, ahora vinieron, si lo accioné por cuarta vez, se me encendieron, bueno, se me pusieron en funcionamiento todos los motores. Y eso no es lo que debe pasar. Debe volver a la secuencia 1. Entonces, claro, es que eso no lo hemos programado, ¿listo? Entonces toca venir acá y garantizar de que cuando J llegue a 3, pues
si se acciona otra vez el botón, pues vuelva a la secuencia uno, ¿no? Porque si no, vean lo que pasó, se nos encendieron todos los motores al presionar por cuarta vez el motor. ¿Por qué? Porque claro, entonces J como vale 3 3 más uno 4 y él va a decir, hombre, pero la matriz en columna 4, ¿cuál es la columna 4? No tiene. Columna cero, columna uno, columna 2, columna 3. Tiene columna 3, no tiene columna 4. Entonces ahí ya no nos empieza a funcionar bien el ejercicio. Entonces aquí colocamos un if y vamos a evaluar que si j es menor a 3, entonces sumemos j, ¿listo? Entonces vamos a ir sumando j en 1, ¿listo? Si no, es decir, si j ya es 3, hombre, si j ya es 3, pues ¿qué hay que pasar? Pues j devuelva mal a 1. ¿Para qué? Para que se ejecute la primera secuencia, ¿listo? Es obvio, ¿listo? Si alguien no ha entendido ahí, no hay problema, puedo volver a explicar, ¿listo? Entonces, lo voy a simular, ¿listo? Entonces, vean, entonces acciono el botón de secuencia, me ejecutó la primera secuencia, acciono los botones, segunda secuencia, acciono el botón, tercera secuencia, acciono el botón, fíjense, me volvió a la primera secuencia, que era lo que queríamos, son 3 secuencias. Fíjense que me volvió a la primera secuencia, comprobemos. El primer motor se prende, el tercer motor se prende y el cuarto motor se prende. Concordó. Ya hicimos la primera parte. Esta primera parte pues era muy sencilla. Ahora lo que vamos a hacer es adicionarle la velocidad. Entonces, no sé, hasta aquí está bien entendido o hay alguna pregunta. Si tienen preguntas, por favor háganlas porque vamos a agregarle más cosas al código y pues eventualmente pues van a quedar con dudas si no entendieron a la perfección esta primera parte. Entonces, si tienen preguntas, los escucho. Alejandro, ahí hasta ahí ha ido entendiendo. ¿Sí se ha sido claro? Sí, señor. Harold, que no lo he escuchado hoy. Sí, sí, señor profe. Listo. Entonces, los demás pues no dicen nada, entonces asumo de que se ha ido entendiendo, ¿listo? Entonces, fíjense que ya la última aplicación del curso que estamos haciendo como cosas un poquito más complejas. Ya no estamos trabajando con un solo motorcito, estamos trabajando ya con 5 motores. Ahora vamos a controlar la velocidad de los 5 motores. Entonces, fíjense que vamos haciendo aplicaciones un poco más complejas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo siguiente que quiero hacer? Que estos motores me vayan cambiando la velocidad. Vamos a agregar dos botones, un botón para subir la velocidad, un botón para bajar la velocidad. ¿Listo? Entonces, vamos a empezarle a hacer cambios al código. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer, pues es agregar los pines de entrada. ¿Listo? Entonces, agregamos un botón de subida, pues, coloquémoslo en el pin 1 y el botón de bajada coloquémoslo en el pin 2, ¿listo? Y aquí pues nos falta configurarlos como entradas o salidas. Entonces, botón subida, lo programamos como entrada y botón bajada, lo configuramos también como entrada, ¿listo? Ahí ya tenemos esos pines, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que agregar las condiciones. Ya aquí tenemos un if de si alguien accionaba el botón de secuencia. Ahora vamos a colocar dos if más para verificar si alguien accionó el botón el botón de subir volumen o bajar volumen. ¿Listo? Entonces colocamos dos else if y aquí lo colocamos. Aquí organicemos un poquito esto para que se vea más. Que pues tienen la misma jerarquía. Normalmente esto va con esta jerarquía, ¿sí? Entonces, si uno va dentro de otro, entonces se va corriendo hacia la derecha. Y este, como está la misma jerarquía de este, pues lo ideal es que vayan como en el mismo nivel. Bueno, entonces en este else if vamos a verificar si alguien ha accionado el botón de subida. ¿Listo? Entonces vemos botón subida. Si alguien lo ha accionado, es decir, si es igual a 1. Y en el otro, si alguien ha accionado el botón de bajada. ¿Listo? Botón bajada. Entonces, ahí
ya agregamos los botones de subida y de bajada, ¿listo? Estos también nos van a llamar la secuencia, ¿listo? Entonces, a la función secuencia le vamos a hacer un cambio. El primer cambio que vamos a hacer es que ya no es digital write, porque ahora va a ser una salida analógica, ¿listo? Ahora vamos a utilizar una salida analógica, ¿listo? Bueno, ¿por qué? Porque recuerden que las salidas PWM, que son estos pines de acá, el pin 11, el pin 10, el pin 9, el pin 6 y el pin 3, son salidas PWM, es decir, que nosotros podemos utilizar pues valores analógicos a partir de una técnica digital. Entonces, ejemplo, nosotros, eh, el PWM tiene una resolución de 8 bits, listo, una resolución de 8 bits, y esos 8 bits, si ustedes recuerdan, la clase pasada da 256 datos, es decir, va desde el 0 hasta el valor 255, ¿listo? Recuerden que con eso hacíamos el control de velocidad del motor. Entonces, vamos a asignarle valores del 0 al 255. Por eso fue que coloqué estos motores, bueno, estos relés que son los que me van a accionar los motores porque van a una fuente externa, ya que ustedes como bien saben, la potencia que me proporciona el Arduino pues es muy baja, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces aquí, pues el primer cambio es colocarle el analog write. Obviamente, si lo dejamos así tal cual, pues ¿qué va a estar enviando? Pues los valores de ceros y unos. ¿Y qué significa un 1 en el PWM? Entonces, recuerden que 255 era 5 voltios. Entonces, 5, sí, perdón, los 5 voltios dividido entre los 256 valores, pues eso corresponde a cada uno de los, digamos, eso corresponde a cada uno de los numeritos, ¿listo? Entonces, multipliquémoslo por 1000 para ver cuánto eso es en milivoltios. Es decir, que le enviaría 20 milivoltios. 20 milivoltios, eso es prácticamente, pues eso es un cero. Entonces, claro, si lo dejamos así como está, le va a estar enviando ceros y 1 y él lo va a tomar como 0 voltios y 20 milivoltios a la salida. Pues, eso no lo va a reconocer el relé, obviamente. No se va a ver ni siquiera que cambie la velocidad del motor. Entonces, vamos a hacer aquí una jugada. Entonces, cada vez, entonces vamos aquí a agregarle valores más grandes. Entonces, vamos a reemplazar esta sentencia por unas que vamos a crear. Entonces, pongan cuidado acá. Vamos a crear unas variables que se llamen, dos variables. Una se va a llamar velocidad. Inicialicémosla en 63, ya les digo por qué. Y la otra la vamos a llamar vel. ¿Listo? ¿Por qué 63? Porque yo, mi ejercicio, voy a hacer 4 velocidades. ¿Listo? Entonces, cogemos los 256 valores que tiene el PWM y lo vamos a dividir en 4. Es decir, que cada velocidad, pues, va a ser de 64. ¿Listo? 64 va a ser la primera velocidad. La segunda velocidad va a ser correspondiente a 128. La tercera velocidad va a ser correspondiente a 192. Y la cuarta velocidad va a corresponder a los 256. Que eso en voltajes, ¿cómo lo vamos a ver? Pues 5 dividido entre 4. Entonces, 64 pues va a corresponder a un promedio de 1.25 voltios. Si es 128, pues ¿qué es? Pues son 1.25 por 2. 1.25 por 2 y así. ¿Listo? Así sucesivamente hasta llegar hasta los 5 voltios. Entonces, les hice el cálculo de las 4 velocidades, da 64. ¿Listo? Pero recuerden que estos valores inician desde el 0, es decir, desde el 1 al 63, pues van 63, más el 0, pues son 64. ¿Listo? Entonces, la primera velocidad, por eso le coloco 63. Ese sería el 64avo término de nuestra matriz. ¿Listo? Bueno, entonces, por un lado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, hombre, cada vez si alguien acciona el botón de subida, vamos a tomar esa variable de velocidad y le vamos a sumar 64, tal como lo hacíamos como los contadores, ¿sí? Que ellos iban sumando en uno en uno. Aquí la velocidad se va a ir sumando de 64 en 64.
¿Listo? Igual para la parte de si alguien acciona el botón de bajada. Entonces, en vez de sumarlos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues restarlos. Evidentemente, lo que vamos a hacer es restar ese 64. ¿Listo? Entonces, ahí ya tendríamos la parte de subir o bajar la velocidad del, digamos, el valor, ¿no? Ahora tenemos que relacionar esto con la parte en donde le vamos a, pues, lo que le vamos a asignar al pin. Entonces recuerden, igual el analog bright tiene la misma estructura. Esta parte es el pin y esta parte sería el valor. Como es una salida analógica, pues valores de 0 a 255. No confundir con el 0 al 1024, que es la resolución de las entradas del Arduino. Es decir, estos pines de acá. Estos sí eran de 1024. Los pines PWM, las salidas, tienen 256 valores, ¿listo? Entonces va de 0 a 255. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña jugada para poder hacer ese cambio, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a colocar? Entonces, si se fijan arriba, yo creé una variable que decía eh, bel y la otra pues velocidades. Entonces, a la variable bel le voy a asignar, vean, pongan atención, lo que tenga la variable velocidad por lo que tenga esta matriz. Ya verán por qué, ¿listo? Y voy a colocar aquí bel, ¿listo? ¿Por qué? Fíjense, lo que contenía esta parte de la matriz, ¿qué era? Ceros y unos, ¿listo? Que era dependiendo de la secuencia, pues iba a tomar alguna de estas columnas, ¿listo? Tenía estos términos, ¿listo? Entonces, claro, evidentemente, pues lo que vamos a hacer es a esta velocidad, que es valores de 64, 128, 192 y 255, pues le vamos a multiplicar por uno o por cero. Es decir, no va a afectar. Entonces, si es por uno, pues va a quedar el mismo valor. Entonces, el inicializada, por ejemplo, en 63, dimos que la primera vez que se acciona, digamos, utilizamos el botón de secuencia, viene aquí, me ejecuta la función secuencia, y la velocidad, ¿cuánto vale en este caso? 63. Nadie ha accionado el botón de subida ni el botón de bajada. Es decir, la velocidad por default tiene un valor de 63. ¿Listo? Si nadie acciona eso. Y ese 63 pues se va a empezar a multiplicar por lo que tenga la matriz en el, pues de acuerdo a la secuencia, que eso ya lo hemos hecho, que si estábamos en la primera secuencia, entonces iba a tomar iba a ser este y este. Que si era la segunda secuencia, pues tomaba tomaba este, bueno, eso ya lo saben. Y a cada uno de estos pines, pues se los iba asignando. ¿Listo? Entonces, si es cero, ¿qué pasa? Pues cero, por la velocidad, pues cero. Entonces, el motor que no debía prenderse, pues no se prende. ¿Listo? Hasta ahí, pues, concordaría todo. Entonces, vamos a simular. Ah, bueno, aquí nos faltan unos puntos y comas. Vamos a simular y vamos a ver cómo va hasta el momento la aplicación. ¿Listo? Aquí ya me simuló, vamos a exportar y vamos a ver que nos funcione. ¿Listo? Aquí ahí falta programar algo, que ya se van a dar cuenta en la simulación lo que va a pasar. Agregarle una pequeña condición. Entonces, accionamos, vean, los motores arrancan, la otra secuencia, Fíjense que nos está funcionando normal o sea, no hemos afectado el funcionamiento inicial, que era cambiar las secuencias. Ahora vean, vamos a cambiar la velocidad. Nos funcionó, esta está en segunda velocidad. Lo accionamos para subir, cambia a la tercera velocidad. Le accionamos, cambia a la cuarta velocidad. ¿Listo? Hasta ahí funcionó. Bajémosle la velocidad. Vean que bajó. Está en tercera velocidad, bajemos a segunda. Y luego bajemos a primera velocidad. Vea, nos funciona. Le cambiamos la secuencia y vea, le podemos subir la velocidad. Y si le cambiamos la secuencia, la otra secuencia toma esa misma velocidad. Sigámosle subiendo. Vea, cambiamos la secuencia. Las secuencias están funcionando bien. Todo hasta el momento va funcionando bien. ¿Listo? Pero vean un problema. Esta es cuarta velocidad. Vea qué pasó con la quinta velocidad. Ya eso me empezó a funcionar loco. Claro, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no estamos asegurando de qué pasa si
si seguimos aumentando el valor de 64, tal como pasaba con el J. ¿Qué pasaba? Si el J pasaba de 3, porque solo teníamos, digamos, hasta la tercera, la columna de índice 3. Entonces ya empezaba a funcionar pues erróneamente porque esa J, si no la condicionábamos, se sumaba y se sumaba a las 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta lo que queramos. Igual pasa con este. Entonces a velocidad, digamos, empieza en 63. Luego se suman 64, luego se suman 64, luego se suman 64. Este es el valor máximo, 5 voltios. Volvieron y accionaron el botón, se suman otros 64, accionan otra vez, otros 64, y el PWM solo entre, tiene valores entre 0 y 255. ¿Listo? Entonces, pues hay que garantizar eso. ¿Listo? Hay que garantizar que nuestro circuito, pues que nuestro circuito no siga evaluando más de ese valor. Entonces toca con conditional if evaluar esa parte. ¿Listo? Entonces vamos a ver el circuito, perdón, vamos a ver el código para corregir eso. Entonces aquí le vamos a colocar una AND y vamos a decir que haga esa operación siempre y cuando velocidad sea menor a 255. Es decir, en su velocidad máxima, ya hicimos el cálculo que 63 más 64 más 64 más 64, esta es la velocidad máxima. Entonces, cuando él está en 255, ¿qué pasa, hombre? Pues ya no se va a satisfacer, ¿listo? ¿Por qué? Porque va a decir, venga, accionar el botón, sí. ¿La velocidad es menor a 255? No, en ese caso no. La velocidad es 255, entonces no es igual, perdón, no es menor, sino que es igual, entonces no va a hacer nada acá, no va a entrar a ejecutar esto, ¿listo? Igual pasa con el botón de bajada. ¿Qué pasa? Nosotros pues vamos bajando, inclusive empezamos. Entonces él empieza en 63. Si le restamos 34, pues llegó a -1. Si seguimos, pues vean, números negativos y él no va a entender eso y el circuito no va a funcionar bien. Entonces también colocamos la AND ahí para colocar que la velocidad sea mayor, en este caso sea mayor a 63. ¿Por qué? Porque ahora mayor. Pues él tiene que garantizar que esa velocidad no llegue al mínimo, ¿listo? Este es el mínimo que puede tener, ¿listo? Si es menor, si está en este valor, ¿qué pasa? Él va a decir, digamos, en la primera velocidad, supongamos que accionamos la primera velocidad, digamos, el circuito no ha funcionado todavía. Le accionamos el botón de secuencia y va a hacer la primera secuencia y él toma la velocidad de 63. Entonces alguien dice, no, quiero bajarle esa velocidad. Va a venir acá y va a preguntar, ¿la velocidad es mayor a 63? No, señor, la velocidad es 63. Es decir, no es mayor, sino que es igual. Entonces no va a ejecutar esto y es lo que necesitamos. Porque si viene y ejecuta, pues 63 menos 64, pues quedó en -1. Entonces no nos funciona como debe ser. ¿Listo? Entonces ya con esto pues tenemos corregido esa parte de que no se nos ponga locos. ¿Listo? Bueno, entonces revisamos acá. Eh, creo que no exporté. Entonces exportémoslo nuevamente. Y venimos acá y miramos el Proteus. ¿Listo? Entonces, la secuencia, entonces, primera es esta segunda secuencia, tercera secuencia, cuarta secuencia. Y fíjense, acciono, acciono, acciono. No me hace nada. Él no me hace caso. Tal como cuando hacíamos los inversores de giro que si estaba accionado uno, pues me bloqueaba el otro. Así tal cual. Ya después de la cuarta marcha, ya no me deja hacer nada. ¿Listo? Cambiamos de secuencia. Esta es la otra secuencia. Ahora vamos a empezar a bajar. Bajamos. Llegamos a segunda velocidad. Primera velocidad y vea que ya no me responde ahí. No me deja bajar más la velocidad. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Entonces, ahí ya terminamos esa parte. Lo único que nos faltaría pues es colocar pues el botón el botón de parada. ¿Listo? Entonces podemos colocar aquí, eso lo podemos crear como queramos, ¿no? Podemos colocar aquí una función parada, como ustedes deseen, digamos, o lo pueden colocar allá directamente y a los pines pues agregarle los ceros, tal como ustedes quieran. Yo en este caso pues lo quiero hacer con un ciclo for, ¿listo? Entonces
Entonces, es esto mismo que hay acá. Es esto mismo que hay acá. No, no cambia nada. Esto mismo que hay acá. Listo. Y en este caso, ¿qué vamos a enviar? Bueno, esto ya de velocidad, pues ya no. Si alguien acciona el botón de parada, pues ¿qué debe pasar? Pues esto debe ser cero. Aquí que hacíamos recorrido de los pines, que ya lo he explicado como 15 veces, que pues a este, luego pasa a este, luego recorre a este, y a todos esos pines pues le va a asignar que pues un cero. Ahí lo coloqué directamente, un cero. Quiero que se me apague todo, ¿listo? Entonces, ¿qué me falta? Pues programar el botón de parada. En este caso, pues el pin 3. En la simulación lo tengo como pin 3. Y ya pues aquí pues lo programo como botón parada, como entrada, ¿listo? Y ya, aquí pues evalúo si alguien accionó el botón de parada, tal cual como lo hemos venido trabajando. Entonces, digital read, entonces botón parada, si alguien lo accionó, y si lo accionaron, pues ¿qué va a venir a pasar? Pues vaya y ejecúteme la función parada, listo. No tiene que hacer nada más, listo. Entonces ejecutamos, ahí ya está. Entonces es lo mismo que teníamos acá arriba, sino que simplemente le vamos a mandar un cero, listo. Igual aquí podríamos, pues, otra forma sería pues digital write, pues al pin 5, asígnemelo 0. Esta sería la forma manual. De hecho, y sería manual en todo lado, entonces fíjense en la cantidad de código. Entonces, que al pin 5, al pin que el que seguía era 6, y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, pero no, quiero utilizar los ciclos for para las matrices. Cuando utilizamos muchos datos, pues eventualmente las matrices pues son más viables, ¿no? Entonces yo les decía, por ejemplo, si utilizamos, vamos a utilizar 50 pines. Entonces, imagínense en ustedes ponerse a crear las 50 variables o empezar aquí a enviarle a esos 50 pines cero, 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 cero. Pues es muy, muy, muy cansón. Entonces, más bien ustedes crean un for y recorren esos 50 valores. ¿Listo? Entonces, veamos acá. Entonces, ejecutemos, le accionamos, cambiémosle la velocidad y aquí, fíjense, se paró. ¿Listo? Entonces, perfecto. ¿Listo? Entonces, ahí ya habríamos terminado nuestra aplicación. Si ustedes quisiesen, bueno, no, hasta ahí está bien. Entonces, ya habríamos terminado nuestra aplicación. Entonces, bueno, este es el circuito. Entonces, tenemos pues, los cuatro pulsadores. Dicen, ahí están los cuatro pulsadores, el de subir, bajar y todo ello. Tenemos aquí eh, en vez de los motores, pues tengo unos LEDs y pues tengo aquí el Arduino. Entonces, vamos a empezar a utilizar el primer botón que era para cambiar de secuencia. ¿Listo? Entonces, ahí cambiamos la primera secuencia, pasamos a la segunda secuencia, pasamos a la tercera secuencia y vuelve a la primera. Este no concuerda exactamente con el mismo que hicimos ahorita porque ya tenía un archivo cargado, ¿listo? Entonces no es el mismo, ¿listo? No es el mismo, entonces pues es eso, ¿listo? Entonces con este le vamos a ir subiendo la intensidad, en este caso sería la intensidad. Fíjense que sube, obviamente pues eh, aquí le empezamos a bajar, vean, creo que ahí es evidente que va bajando. Cambiemos de secuencia, fíjense, entonces ahí empezamos a subir la velocidad. Bien, empieza a sube la intensidad, abajo con este, cambio con este y